elección nacional, donde no solo se eligen diputados, senadores y la primera vuelta presidencial, está en discusión el bajar la edad de la imputabilidad de los menores de 18 a 16 años. Como en toda organización social, hay posiciones a favor y hay posiciones en contra. A propósito de esta instancia plebiscitaria, donde el ciudadano tendrá la última palabra, hoy queremos en Miradas desde el Sur dar los principales argumentos que manejan una corriente que es favorable a bajar esta edad de imputabilidad con un conjunto de medidas adicionales y de quienes sostienen que no es necesario procesar un camino de esta naturaleza cambiando el orden jurídico uruguayo. En primer lugar, los integrantes de la Comisión para Vivir en Paz exponen en este espacio especial, reiteramos, sus principales argumentos en favor de bajar esa edad de los 18 a los 16 años. Felipe Schipani, de la Comisión Yo Voto para Vivir en Paz, o para Vivir en Paz, como a veces ustedes se autodenominan de manera más sencilla y más directa. Yo le quiero agradecer este encuentro que estamos teniendo a partir de este instante, porque vamos a comenzar a analizar uno de los temas sin duda que está en la agenda política, que forma parte del proceso electoral que se viene en octubre, si bien no es para elegir candidatos, sí para definir algún asunto muy importante como es si se baja o no la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años, con un conjunto de normas que de alguna manera están apuntalando esa propuesta que ustedes le hacen a la ciudadanía en medio de un proceso electoral. Y mi primera pregunta va a ser justamente eso: llegar con un plebiscito a una instancia donde se eligen presidentes, senadores, diputados, no de alguna manera quita del foco el análisis, el debate y el enfoque de un tema tan importante como este cuando se mezcla con una elección nacional. Ha pasado en el pasado, valga la redundancia, con otros plebiscitos. ¿Cómo lo ve? Bueno, muchas gracias, Leonardo, por esta entrevista. Indudablemente que el hecho de estar discutiendo en paralelo, ¿no?, una contienda de elección nacional con todos los temas de la vida del país que suponen y toda la agenda de temas que tienen los propios candidatos, y a su vez estar discutiendo en torno a una propuesta de reforma constitucional, a un plebiscito, indudablemente que quizás no sea lo mejor, pero bueno, es lo que prevé la Constitución de la República, y a veces tienden a mezclarse los temas y quizás a no prestar atención sobre los contenidos de lo que se va a plebiscitar. Y ese indudablemente es un problema que tenemos. Se tiende a simplificar la propuesta que nosotros estamos planteando, o quizás lo más conocido es la baja de la edad de imputabilidad para ciertos delitos graves y gravísimos, pero la propuesta es una propuesta mucho más amplia, es una propuesta integral, que no solo regula aspectos punitivos como la baja de la imputabilidad para ciertos delitos, y esto me parece que es importante. Ahora vamos a ir a eso, pero justamente en este primer encuadre, estar a la sazón o a la sombra de los grandes temas del debate de campaña, temas de economía, posiciones encontradas entre candidatos sobre diversos temas, polémicas entre ellos. ¿De alguna manera usted cree que la ciudadanía está hoy comprendiendo el alcance de esta propuesta, que la conoce al menos, yo diría, no en detalle, pero en sus grandes directrices o líneas de acción? ¿Tiene esa percepción? Da la sensación de que no, pero ¿cuál es desde adentro, desde la proposición que ustedes están llevando adelante, esa visión que ustedes tienen sobre lo que la ciudadanía sabe a propósito de esta norma? Bueno, nosotros en estos 45 días que quedan estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Esa es nuestra convocatoria, a que se lea todo el texto de la reforma, y para eso estamos distribuyendo masivamente estos días la papeleta, que es el mejor instrumento para conocer efectivamente qué es lo que se va a plebiscitar. Como le decía recién, lo más conocido es la propuesta de bajar la edad de imputabilidad para ciertos delitos graves y gravísimos de 18 a 16, pero tiene otros componentes la reforma que quizás no se conocen en su cabalidad. Vamos a empezar justamente por este primero. ¿Por qué es necesario bajar la edad de imputabilidad? ¿Por qué hay que llevarla de 18 a 16 para delitos graves o realmente gravísimos, en los cuales participan mucho menores? Y si con eso se va de alguna manera a atajar la presencia de menores en la delincuencia. Bueno, nosotros partimos de la base de que tenemos un problema de seguridad importante, que lo teníamos en el 2011 cuando iniciamos el camino de la recolección de firmas, en virtud de que no teníamos otro instrumento, porque sistemáticamente desde la oposición se habían venido presentando proyectos de ley tendientes a solucionar los problemas de seguridad, y sistemáticamente la bancada oficialista se negaba a tratarlos. Quiere decir que se optó por el camino de la democracia directa, por empoderar a la ciudadanía, recolectar las 370.000 firmas y terminar decidiendo a través del voto popular, que es lo que vamos a hacer el 26 de octubre.
La reforma plantea la baja de la edad de imputabilidad para ciertos delitos graves y gravísimos. Nombrémoslo. Homicidio muy especialmente agravado, rapiña, violación, secuestro, lesiones graves y gravísimas, extorsión. O sea, son 10 delitos de un total de 200 delitos que tiene el Código Penal. No es que aquí estemos bajando lisa y llana la edad de imputabilidad. Aquí estamos bajando simplemente para determinadas conductas que por la gravedad que tienen, nosotros entendemos que hay que aplicarles penas que se ajusten más a lo que son los criterios internacionales en la materia. Justamente a propósito de eso, designo los 10 delitos, tienen que tener una penalización legal estipulada por las normas, que supuestamente, o sin supuestamente, está contenido dentro de esta propuesta que ustedes realizan. Pero ¿qué tipo de situación queda ese menor que infringe alguno de estos 10 delitos graves? Bueno, a estos menores que incurren en este tipo de conductas se les va a aplicar el Código Penal, o sea, la ley penal de adultos. ¿Y por qué nosotros planteamos justamente que sea a partir de los 16 para estos delitos? Porque hay datos que rompen los ojos. La mitad de las rapiñas que se cometen en nuestro país la cometen menores de edad. Y de esos menores que cometen las rapiñas, el 90% son jóvenes de 16 y 17 años. Algo similar ocurre con los homicidios, ¿no? Por encima del 20% de los homicidios que se cometen en el Uruguay son cometidos por menores de edad, ¿no? Y en torno al 90% también son jóvenes de 16 y 17 años. Por eso nosotros entendemos que tenemos que tener penas más acordes con lo que es la realidad. Es sumamente benévolo el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es quien rige hoy la responsabilidad penal. ¿No habría que cargar las tintas sobre ese código y no aplicarle penas de adulto a menores? Porque eso es lo que critica, por ejemplo, la Corte Interamericana en los derechos del niño y del adolescente, a esta propuesta que ustedes están llevando adelante. Bueno, eso es lo que se quiso hacer, pero lamentablemente es lo que no pudimos. Por lo que le decía recién, sistemáticamente promovimos reformas legislativas, propuestas de reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, y sistemáticamente el Frente Amplio se ha negado a ellas. Quiere decir que no tuvimos otro mecanismo que el de recurrir a la Constitución de la República y proponer la rebaja de la edad de imputabilidad. ¿Y no tiene temor que justamente por pronunciamientos como el de la Corte Internacional o de Amnistía Internacional, que en los últimos días también dijo que esto era rebajar derechos, que sea mañana declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, porque de alguna manera Uruguay tiene convenciones con organismos internacionales? Y aplicarle penas de adulto a menor puede de alguna manera violar algunos de los acuerdos internacionales que el país tiene en materia de legislación o en materia de derechos. ¿Lo han analizado? ¿Lo han visto? ¿Cabe esa probabilidad? Por supuesto que se ha analizado. Nosotros analizamos todas las críticas que se hacen a la propuesta. Pero en ese plano estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de esta propuesta. En primer lugar, nuestra máxima norma jurídica es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República se reforma a través de la voluntad popular expresada en las urnas. Quiere decir que no puede ni la Corte Interamericana, ni las Naciones Unidas, ni ningún organismo internacional venir a impugnar la Constitución de la República. Eso me parece un principio jurídico esencial. En segundo término, cuando se habla de que esto viola compromisos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, yo ahí discrepo profundamente, porque lo que dice la Convención de los Derechos del Niño es que no se puede tratar a los adultos como a los jóvenes. Y de ninguna manera estamos tratándolos del mismo modo. En primer lugar, por lo que le decía, no se les va a aplicar toda la legislación penal adulta. De los 200 delitos que prevé el Código Penal, solo 10 nosotros proponemos que se le apliquen a los menores. Y en segundo término, parece absolutamente claro que nuestra propuesta no plantea que esos jóvenes sean privados de libertad en cárceles de adultos, sino que se crea un instituto de rehabilitación. Y una tercera argumentación en ese sentido es que la reforma prevé que no existe ese instrumento para el sistema penal adulto, que si el joven no tuvo al momento de cometer el delito capacidad de discernimiento, puede ponerlo en consideración del juez y eventualmente puede ser eximido de su conducta si el juez entiende que no hubo discernimiento en la acción delictiva. Quiere decir que estas tres son diferencias esenciales que, por tanto, a mi entender, y quienes integramos la comisión y defendemos la propuesta, hacen que sea una propuesta absolutamente diferente a aplicarles o a tratar, como dice la Convención, a los menores como adultos. Le voy a dejar planteado para después de la pausa
La pregunta es si no hay temor. Yo bajo la edad de 18 a 16 de inimputabilidad. ¿Y qué pasa si el delito se corre de 15 años para abajo? ¿Habrá que seguir reformando? ¿Llegaremos a que un niño pueda ser juzgado bajo esas normas? Pregunta que me responde después de la pausa. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Felipe Schipani le dejaba planteado antes de la pausa, bueno, ¿qué pasa si ahora bajo la edad de imputabilidad se consiguen los votos, se baja de 18 a 16 y naturalmente muchos adultos que son los que manipulan de alguna forma este universo de la delincuencia, deciden utilizar a niños o a jóvenes que van de 15 años hacia abajo? ¿Qué sucede frente a esa realidad? Porque es una de las críticas que se le hace. ¿Seguiremos bajando la edad de imputabilidad? ¿Será ese el camino progresivo hacia abajo? ¿Cómo lo ve cuando le plantean ese tipo de instancias que pueden ser probables, verdad? Bueno, la reforma plantea, entre otras cosas, castigar más duramente a los adultos que se valen de menores para delinquir. Pero sobre el punto específico, nosotros planteamos bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, no porque inventamos una edad por mero capricho, sino que la experiencia internacional nos indica que la peligrosidad o la edad en que mayor se concentra el delito son los 16 y los 17 años. Era lo que yo le decía recién, el 90% de las rapiñas y de los homicidios que cometen los menores de edad los cometen a los 16 y 17. En España pasa algo similar. Modelo que nosotros creemos que es digno de imitarse. Hace unos días estuvo aquí Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, que impulsó una reforma muy importante en materia de minoridad infractora, y él nos planteaba que en España hay dos sistemas, uno para los jóvenes de 14 y 15 años y otro para los jóvenes de 16 y 17 años, donde se prevén penas de hasta 10 años. Y a su vez la otra pata de la propuesta, que es la rehabilitación de esos jóvenes, porque de nada sirve privarlos de libertad si no los rehabilitamos. Justamente a ese punto quería llegar. Usted sabe, porque siempre se ha dicho así y hay pruebas hasta palmarias de que la realidad indicaría lo que yo le voy a plantear ahora. Se dice que las cárceles son escuelas de delincuencia. Es un mundo muy complejo, muy difícil, donde la coexistencia por luchas de poderes y por tipo de presos o por tipo de comisión de delitos implica cierto prestigio dentro de las cárceles y el ejercicio de mucha violencia, pero sobre todo también la educación para el crimen, para ser claro y sencillo. ¿Cómo ve esto en un futuro centro donde hay jóvenes con características muy difíciles, muy complejas, que ya tienen un prontuario delictual que los llevó a situaciones extremas o de cometer delitos muy duros, en un instituto de rehabilitación que de repente no tiene todavía la estructura ni la preparación del personal? Porque ¿qué tipo de personal va a atender eso? ¿Como algo parecido al CIRPA? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que en ese aspecto es donde tenemos que hacer la gran apuesta. Es el gran desafío
poder tener un instituto de rehabilitación, como plantea la reforma, fuera de la órbita del INAU. Este me parece que es un dato sumamente interesante, porque el CIRPA y el INTERJA anteriormente creo que han demostrado incapacidad para atender el problema de la minoridad infractora. Además, el CIRPA está, por la misma relatora que hablábamos recién de la Comisión Interamericana, cuestionado seriamente, ¿no? Se ha dicho que es un campo de concentración, pavada de afirmación. Quiere decir que el gran desafío es poder generar algo nuevo. ¿Pero cómo sería? Para evitar que sea un campo de concentración, para evitar que haya demasiadas horas de ocio, para evitar que se convierta en una escuela para el crimen. ¿Qué tipo de personal estaría allí? ¿Quién los custodiaría? ¿La policía? Porque usted sabe que en materia de minoridad la policía puede hacer la custodia perimetral, pero no interna. ¿Cómo se plantea en ese escenario? Bueno, nosotros creo que tenemos que instalar un instituto de rehabilitación que sea modelo. Y tenemos en primer lugar que poner al frente de ese instituto de rehabilitación a personas especializadas en la materia. Y los funcionarios que trabajen con esos jóvenes deben ser funcionarios especializados. Lamentablemente hay muchos funcionarios del actual sistema que han sido sumamente cuestionados y quizás no reúnen las condiciones como para tratar con esos jóvenes. ¿Y qué perfil tienen que tener? Bueno, tienen que ser personas formadas. ¿Pero formadas cómo? ¿De qué manera? Y formadas para justamente tratar con esas problemáticas. Pero a su vez tenemos que darles condiciones habitacionales decentes. Tenemos que poner una fuerte apuesta en el trabajo, en el estudio y en un aspecto que hoy quizás no se trabaja de la mejor forma, que es el combate al tema de las drogas y la rehabilitación de las drogas, que tienen una fenomenal incidencia en el delito. Tenemos que hacer lo que han hecho otros países del mundo. ¿Y no sería mejor, como dicen algunos, concentrar la lucha en las causas que generan la presencia del menor delincuente en el mundo de la delincuencia adulta, que lo utiliza justamente porque es inimputable, y no fortificar un sistema de legislación penal donde, como dicen quienes no opinan como ustedes, ser joven no es un delito? Bueno, ese es un eslogan, ¿no? Obviamente que ser joven no es delito, ser adulto tampoco es delito. Delito es matar, asesinar, violar, secuestrar. Pero yo creo que sí, hay que luchar contra las causas del delito, invariablemente, creo que esa es una premisa que todos compartimos. El tema es que mientras ocurren los delitos, ¿no? Mientras estamos ante familias que pierden a sus referentes, a sus padres, madres que pierden a sus hijos, hermanos que pierden a sus otros hermanos, o sea, el drama de las víctimas del delito es realmente una situación que a todos nos conmueve. ¿Qué hacemos? Hay que frenar la delincuencia mientras tanto, porque es muy lírico, es muy romántico decir que las causas del delito obedecen a situaciones sociales y que tenemos que trabajar en la educación, pero eso es un cliché, todos lo compartimos, pero mientras tanto tenemos que frenar la delincuencia. Me plantea un instituto de rehabilitación donde haya que trabajar y estudiar, pero ¿qué pasa si se niega al joven? Porque no se le puede compeler a que lo haga, no se le puede exigir a que estudie, pasa en las cárceles de adulto también, es una opción, pero ¿cómo se imagina ese instituto donde de repente la mayoría de los internos digan no me interesa ni trabajar ni estudiar? Bueno, por supuesto a nadie se lo puede obligar, porque ahí sí estaríamos incurriendo quizás en trabajo forzado de repente a tomar determinadas actitudes. Lo que hay que generar es un ambiente para que ese joven advierta que estudiando y trabajando va a tener un mejor porvenir en la vida y quizás va a tener también algunos beneficios de reducción de pena. Me parece que ese es el camino. Ese es el camino que tenemos que desarrollar. ¿Sabe que también quería preguntarle otra cosa? El joven comete un delito grave, tiene una pena, puede cumplir la pena en su totalidad o parte de la pena si tiene buena conducta o si desarrolla ciertas actitudes que permitan reducir esa pena. Pero ¿qué pasa con ese prontuario del joven? ¿Queda instalado en su vida de forma definitiva? ¿Se computa cuando siendo adulto cometa un delito y se le suma lo que hizo siendo joven bajo estas normas? ¿Cómo es ese universo? Bueno, ese es otro aspecto de la reforma. Nosotros planteamos que se mantengan los antecedentes, porque lo que ocurre hoy en día es que un menor comete determinados delitos siendo menor, ¿no? Al llegar a la mayoría de edad se le borran, se le destruyen los antecedentes y pasa a ser un primario absoluto. Y nosotros creemos que eso no es una buena cosa. Porque... Siempre hablando de este cúmulo de 10 delitos que usted acaba de escribir hoy, al principio. Exacto. Porque un menor como el Pelón, ¿no? Y tantos otros, como el Nico, recordado, o como el joven que hace unos días... O el pelado en su momento. O el pelado, o el joven que hace unos días valió a 3 y uno creo que se está debatiendo lamentablemente entre la vida y la muerte. O el joven de 16 años que violó al de 9 hace unos días. O sea, esas situaciones me parece que son esenciales
que el juez, cuando estos eventuales jóvenes reincidan siendo mayores, tengan conocimiento. No es lo mismo procesar a una persona primaria absoluta, como cualquiera de nosotros, que procesar a una persona que tiene en su haber un raíz delictivo. Me parece que es un dato esencial que tiene que tener el juez para evaluar en definitiva cuál es la sanción, por ejemplo, si le aplica o no prisión preventiva. Me parece que es un dato esencial que debe contarse. Y hoy lo que ocurre es que si el juez entiende oportuno, lo mantiene por 2 años. Pero si no, no lo mantiene. Y nosotros entendemos que los antecedentes forman parte, de alguna manera, de la hoja de vida de cada uno. No vamos a prejuzgar a los jóvenes por sus antecedentes, pero sí me parece esencial tenerlos presentes para que, en definitiva, podamos, en un futuro, advertir la peligrosidad de determinadas conductas. Quiero volver con una pregunta que le hice un tiempo atrás en el primer bloque, pero la voy a dejar planteada porque es bueno precisarlo. Yo le decía hoy, bajo la edad de los 16, se aprueba la norma, se sanciona. ¿Qué pasa con los que están por debajo de esa edad? Usted me ponía el modelo español como referencia. ¿Qué va a pasar con quienes de repente tienen 15, 14 o 13, o como se ve muchas veces incluso niños más chicos todavía, que participan activamente en determinados episodios delictivos que de alguna forma se dan a publicidad casi a diario en el Uruguay? ¿Me lo contesta después de la pausa? La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un portero eléctrico para tranqueras. ¿Portero eléctrico para tranqueras? No, un portero eléctrico para tranqueras Rivera. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Felipe Schipani, de la Comisión para Vivir en Paz, que promueve la baja de la edad de la imputabilidad de 18 a 16 años, les dejaba planteado antes de la pausa, ¿qué pasa con los menores? Vuelvo porque usted puso como ejemplo la realidad española, que tienen menos de 16 años y que delinquen, y que aparecen casi gráficamente a diario en las crónicas policiales en todos los medios de comunicación. ¿Qué hacemos con ese universo de jóvenes? Bueno, actualmente tenemos, como le decía, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que regula el sistema de responsabilidad penal juvenil de los 13 a los 17 años. O sea, los jóvenes de 13, 14 y 15 años se van a seguir rigiendo por el Código de la Niñez y la Adolescencia. No les vamos a aplicar el Código Penal, solo a los jóvenes de 16 y 17 para esos delitos de los que hablamos. Naturalmente, creo que el Código de la Niñez y la Adolescencia es sumamente benigno, pero como le decía recién, el problema de la delincuencia juvenil está planteado a partir de los 16 y los 17 años, más allá de que hay casos aislados de jóvenes de menor edad. Pero me parece que la propuesta nuestra se centra en atacar el foco del problema, que es a partir de los 16. Vamos a hablar de tiempos de encuestas. Es un tiempo electoral y como comenzamos este reportaje hablando de que este tema se debate, usted decía, paralelamente, en forma un poco más sucedánea, más secundaria, que los grandes asuntos de una campaña electoral. Las últimas encuestas están arrojando una rebaja de la intención de voto a favor de lo que ustedes están impulsando y de alguna manera sitúan por el entorno del 40% de la intención de voto de bajar esa edad de imputabilidad. ¿A qué atribuye ese descenso? ¿A la falta de conocimiento? ¿A una muy buena campaña de quienes no opinan como ustedes y que de alguna manera tienen una comisión que también los representa? ¿Cuáles son las razones que articulan ese descenso en la intención de voto a la propuesta que ustedes le plantean a la ciudadanía?
Bueno, nosotros como comisión estamos instalados nuevamente en la opinión pública hace muy poco tiempo. Esa es la realidad. Y todo este tiempo los opositores a la reforma han venido planteando el tema, discutiéndolo, quizás teniendo una actitud más activa. Pero lo de las encuestas hay que tomarlo como lo que son encuestas. O sea, nosotros no podemos guiar nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro talante por lo que deje de decir o diga una encuesta. Además, yo creo que es particularmente difícil medir la intención de voto de este tipo de instancias, ¿no? Usted señalaba una encuesta que nos da 40%. Hay otra, Luis Eduardo González, que nos da 50%. O sea, y son 10 puntos de diferencia, ¿no? Y son 200. A veces las fotografías en el tiempo llevan a que cambian, ¿no? Una, la más actual da esto, un poco la más anterior da lo otro. Y quiero preguntarle a propósito de esto, porque esta comisión nació impulsada por quienes recolectaron las firmas, que fueron integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, ciudadanos independientes, con distintas pertenencias políticas, pero hoy da la sensación de que solo se sostiene con los militantes del Partido Colorado. Sabido es que un sector importante del Partido Blanco no apoya esta iniciativa. ¿Cómo ha incidido todo eso en este grado de visibilidad que ustedes quisieran tener para que la discusión, la consideración de este asunto fuera más clara? Bueno, eso se ha venido diciendo, ¿no? Le han dicho a Pedro Bordaberry que quedó solo en este tema. Yo creo que no estamos solos. ¿Pero siente que el sector del Partido Nacional que encabeza la calle Pou los está acompañando con la intensidad y con el compromiso que ustedes desearían? Nosotros contamos con el respaldo de 375.000 ciudadanos que firmaron para que tengamos plebiscito el 26 de octubre. Y a ellos nos debemos. O sea que nosotros, del mismo modo en que le fuimos a pedir la firma, hoy le estamos pidiendo el voto. Pero usted sabe que si no hay aparatos partidarios atrás, muchos de estos temas naufragan. Le pasó al Frente Amplio en la elección pasada, cuando intentó derogar por la vía plebiscitaria la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y no lo logró. Bueno, mire, nosotros cuando lanzamos esta nueva etapa de cara al 26 de octubre, invitamos al Partido Nacional. Pero no nos corresponde a nosotros tampoco juzgar actitudes o decisiones políticas. Yo le puedo hablar como dirigente del Partido Colorado por la actitud del Partido Colorado, que es una actitud histórica de responsabilidad. Nosotros no nos dejamos variar en nuestras conductas o nuestras estrategias por lo que diga o deje de decir una encuesta sobre determinado asunto. Nosotros estábamos convencidos en 2011 que esto era necesario y hoy estamos más convencidos y reafirmamos ese compromiso en que es necesaria esta reforma. Sobre las conductas políticas que asumen otros partidos u otros candidatos. No, porque hubo un nivel de compromiso. Para recolectar firma hubo un nivel de compromiso y se veía a muchos dirigentes blancos, incluso en la famosa entrega de las firmas en la Corte Electoral, pasándose aquellos enormes paquetones con las firmas contenidas, y había un clima de confraternidad, de compromiso frente a una misma causa. Pero esa sintonía de aquel entonces hoy parece no estar. Por eso también lo mismo de hoy, ¿no? Parece que la elección nacional se va tragando muchas de las otras propuestas. Puede ser, puede ser. Pero como le decía recién, no nos corresponde a nosotros como comisión juzgar decisiones políticas que vaya a saber uno qué razón tienen, quizás de campaña electoral, de estrategia, no nos corresponde juzgarla. Nosotros estamos sumamente tranquilos con lo que es nuestra actitud, ¿no? Con la actitud del Partido Colorado en este tema. ¿Se ha pensado a la mañana siguiente, como suele decirse? Termina la elección el último domingo de octubre, no se alcanzan los votos, no se obtiene lo que ustedes han pregonado y por lo que han luchado durante estos años. ¿Qué queda? En el caso de que pueda suceder esa posibilidad, puede que suceda lo contrario también, pero pongámonos en el extremo donde no se alcance el voto. ¿Qué pasa con toda esta prédica, con todo este esfuerzo, con todo este compromiso que ustedes han encarado en este tema? ¿Termina ahí o seguirán peleando desde otras zonas? No, la pelea nunca la vamos a abandonar, pero naturalmente que vamos a respetar y acatar lo que decida la ciudadanía. Si nosotros planteamos una instancia plebiscitaria, vamos a respetar lo que se decida, sea favorable a lo que nosotros planteamos o no sea favorable, eso no está en discusión. Somos respetuosos de lo que expresa en definitiva la voluntad popular en las urnas. ¿No habrá una instancia de discusión parlamentaria con el nuevo Parlamento que se ha elegido a partir de octubre para de alguna manera tal vez negociando, mejorando un proyecto, una propuesta para que esta iniciativa no naufrague y quede en el olvido? Bueno, eso se puede dar,
naturalmente. Le pregunto eso porque hay que plantearse todos los escenarios posibles. Vamos a seguir trabajando por los aspectos de seguridad, ni que hablar. Eso no está en duda. No es que un pronunciamiento negativo en torno a esta propuesta nos ampute la posibilidad de seguir discutiendo en torno a los temas de seguridad. Vamos a seguir haciéndolo, pero por supuesto que vamos a respetar y a tomar en consideración lo que diga la gente. Nosotros estamos convencidos que se va a aprobar y que al día siguiente de que esto se apruebe, el Poder Ejecutivo va a tener que estar enviando un proyecto de ley, entre otras cosas, para crear el Instituto de Rehabilitación, que me parece que es algo esencial que tiene que ocurrir, y es el Poder Ejecutivo quien tiene que hacer cumplir la Constitución de la República. Quiere decir de que estamos enormemente confiados en que en ese terreno de la elección del mes de octubre, del mes de noviembre, hasta el balotaje, el Parlamento va a estar trabajando en este tema. Schifani, yo le agradezco muchísimo la gentileza de habernos concedido estos minutos. Era importante conocer los planteos de esta comisión, que está trabajando, como usted decía, desde el año 2011, y nosotros siempre fieles a que todas las voces puedan tener un espacio de reflexión, un espacio para plantear sus ideas que forman parte de ese debate democrático que los uruguayos tenemos. Queríamos que usted tuviera, a nombre de la comisión, esta posibilidad de hacerlo a través de aquí, de nuestro espacio que es Miradas desde el Sur. Gracias por recibirnos y dispuestos a poder dialogar más adelante nuevamente sobre estas instancias. Ha sido realmente un gusto, Leonardo, y muchas gracias. Ahora es turno de poder conocer cuáles son las posiciones y las razones por las cuales un colectivo importante de sectores de distintas organizaciones políticas se oponen a bajar esta edad de inimputabilidad de 18 a 16 años. Es tiempo de escuchar sus razones y sus argumentos para conocer el trasfondo de este debate político que de alguna manera divide aguas en la sociedad uruguaya. Federico Barreto, gracias por recibirnos. Usted representa una tendencia que busca cortar o frenar de alguna manera esta intención de otros sectores de opinión política y de opinión pública que quieren bajar la edad de inimputabilidad de los 16 años, que también está marcada en una serie de proyectos de ley para buscar de alguna forma frenar esa ola de inseguridad que siente la ciudadanía. Y este es un debate que se da en una campaña política, lo que es sin duda un factor a veces complejo, porque los principales actores que impulsan esa derogación, pero quienes también la combaten, están más enfrascados en temas de discusión política de campaña, porque se juega la conformación del Parlamento y la presidencia de la República del país en el mes de octubre. Pero en esa instancia hay que salir a votar o abstenerse de hacerlo. ¿Cómo observan ustedes que este fenómeno se esté dando en la discusión de un tema tan importante como este? ¿Eso los complejiza, los dificulta? No, de ninguna manera. Nosotros desde 2011, no a la baja, la Comisión No a la Baja, todas aquellas organizaciones que bueno, de alguna forma se juntaron a manifestar su oposición a este intento de reforma constitucional, sabíamos que el 26 de octubre, junto a las elecciones nacionales, íbamos a, además de elegir nuestros candidatos al Parlamento, a la Presidencia de la República, tener que definir qué hacemos sobre la edad de imputabilidad de los jóvenes en el Uruguay, de los adolescentes. Desde ese entonces, nuestro mayor objetivo era salir a informar. Sabíamos que íbamos a estar en contexto de elecciones nacionales, por lo que este tema podía o quedar a un costado o ser rehén de desinformaciones o manipulaciones de la información. Esta propuesta que hacen quienes impulsan esa reducción de la edad de inimputabilidad a los 16 años también va acompañada de una serie de instancias, por ejemplo, la creación de un nuevo organismo que regule a esos adolescentes, establecer algo así como una especie de foja delictiva por parte de aquellos adolescentes que entre los 16 y 17 años son partícipes de violentos delitos, hablamos de homicidios, de violaciones, de secuestros, de rapiñas especialmente agravadas. ¿Cómo observan cuando se discute y se ponen esos temas en el contexto de discusión y de debate? Nosotros consideramos que la propuesta central del intento de reforma constitucional es la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el texto de la reforma constitucional incluye algunas otras modificaciones a la Carta Magna, a la Constitución de la República, está claro que todas ellas de alguna forma ya están contempladas por la legislación vigente al día de hoy y no hacen a cambios sustantivos en el marco legal que existe en el Uruguay. Nosotros lo que consideramos es que de lo que tenemos que hablar y ponerle el foco es al tema de los adolescentes, de los jóvenes, a su responsabilidad penal.
en el Uruguay. Pero, por ejemplo, quien delinque, comete un delito violento, estamos hablando de un secuestro, de una violación, de un asesinato, o sea, un homicidio, la legislación sigue siendo un poco benigna. Es lo que hay como percepción en general en la sociedad uruguaya. ¿Y cómo contestan ustedes eso? Porque estamos hablando de un tipo de problema realmente serio y grave. En la Comisión No a la Baja estamos integrados por ciudadanos, gente de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, o sea que manifestar que nosotros no tenemos preocupación o miramos para el costado con este tipo de problemáticas es sin duda una media verdad. De hecho, si hay algo que a los uruguayos todos nos preocupa es, bueno, la vida, los problemas de convivencia, de seguridad ciudadana. Desde la Comisión No a la Baja lo que planteamos es que esta no es una solución a los problemas de seguridad que hoy vive el Uruguay, que son absolutamente legítimos. Es legítimo el reclamo de la ciudadanía, es legítimo aquellas personas que consideran que hay que hacer cambios en el marco legal de la seguridad pública. Nosotros lo que entendemos es que esta reforma no va a traer soluciones a los problemas de convivencia y de seguridad en el Uruguay, sino de que los va a agravar. Recordemos, solo el 6% de los delitos en el Uruguay son protagonizados por adolescentes, el 6%. Entonces, cuando se nos propone que esta es una solución para vivir en paz, para solucionar los problemas de inseguridad, nosotros, bueno, lo que queremos hacer es informar a la ciudadanía, informar al Uruguay de que eso no es tan así y que de hecho los jóvenes... De alguna manera uno puede estar pensando, quien está escuchando esta entrevista, la está mirando, será un 6%, pero es a veces el protagonismo en algún tipo de delito realmente duro, difícil, y hay cierta manera, en cierta forma, la gente sigue sintiendo una sensación de indefección, una falta de protección. ¿Cómo se responde a eso? Nosotros lo que consideramos es que el agravamiento de penas no ha funcionado, ni en el Uruguay ni en el mundo. Como estaba comentando recién, en el Uruguay ya existe un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los adolescentes, si cometen un crimen, son juzgados y en la mayoría de los casos son privados de libertad. Pero cumple 18 y se borra. Bueno, eso cambió recientemente, el marco legal está cambiando en ese sentido, se mantienen los antecedentes por 2 años. De todas formas, lo que nosotros entendemos es que estos caminos no han sido efectivos ni en el Uruguay ni en el mundo. No son caminos que recomienden ni el Sistema de Naciones Unidas ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero nadie en su sano juicio o en la academia, en las distintas organizaciones sociales que trabajan con adolescentes, que trabajan en los contextos de privación de libertad, con la población objetivo, digamos, de este tipo de reformas de los marcos legales, ninguna de estas organizaciones de académicos plantean de que esto traiga aparejado soluciones a la seguridad. Si le planteo la solución española, la reciente presencia aquí en Uruguay del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, planteando el modelo español donde sí se contemplan algunas de estas normas, hay un agravamiento, por lo menos un endurecimiento de las normas legales en España, justamente para esa franja entre 15 y 17 años. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cómo tomaron esa presencia? Bueno, y esa experiencia concreta, es un modelo que se aplica. Sí, de hecho es curioso que se tome el modelo de España, como también a veces nos traen el modelo de Chile o de otros países que se toman como ejemplo, pero nosotros en todos esos casos lo que recordamos es que existe un sistema de responsabilidad penal específico para los adolescentes. No obstante el tiempo de la pena o las características, nosotros lo que establecemos es que es necesario que exista un sistema especial para los adolescentes que los diferencie del sistema de responsabilidad penal para los adultos. Eso existe en España, sí, existe en Chile, y eso es lo que nosotros queremos que siga existiendo en el Uruguay. Ajá. De hecho, se rediscuten los años de las penas, se rediscuten las modalidades, cuáles son las formas de trabajo en los centros de privación de libertad para adolescentes. A eso quería apuntar. Se cuestiona mucho el CIRPA. Se dice que no da con la tecla a la hora de resolver cómo se puede recuperar a un joven infractor que no tiene de repente los estímulos necesarios, y muchas veces, al igual como pasa con las cárceles de adultos, se dice que suelen ser escuelas para la delincuencia. Y han habido experiencias, si bien no hay fugas, hay experiencias incluso de señalamiento de violación de los derechos humanos dentro de esos centros de detención de adolescentes. ¿No le preocupa ese fenómeno? ¿Cómo se debe corregir? ¿Estamos dando con la tecla en esos centros de reclusión que supuestamente son de rehabilitación y terminan no siéndolo? Como usted se imaginará, a nosotros sinceramente sí nos quita el sueño muchas de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que se están dando en los centros de privación para adolescentes, específicamente en el CIRPA y en algunos de sus hogares. Las organizaciones que integran la Comisión No a la Baja han estado siguiendo este tema desde antes del 2011 y lo seguirán estando después del 26 de octubre del 2014. Este es un tema que obviamente nos preocupa a todas las organizaciones. Y bueno, nosotros lo que creemos es que sin duda este tipo de denuncias
tienen que ser efectivizadas y bueno, confiamos en la justicia uruguaya. ¿Pero qué está fallando? ¿El modelo, el personal, el sistema? ¿No se recuperan jóvenes? Porque además hay un alto índice de jóvenes que luego son infractores nuevamente una vez que salen de este tipo de centros, ¿no? Porque esa debe ser el factor o el motor que debe de alguna manera dinamizar un proceso de cambio de esa materia. Sin duda el objetivo principal de todo este tipo de sistemas es poder lograr evitar la reincidencia. Una vez que un adolescente o un adulto en los sistemas para adultos ingresa a los centros de privación de libertad, bueno, todos los esfuerzos deben estar dirigidos en poder proveer segundas oportunidades, creo yo, en muchos casos primeras oportunidades de estudio, de trabajo, de deporte, de salud, de cultura, y eso es la verdadera alternativa que nosotros tenemos para los problemas de convivencia y seguridad. En ese camino es que estos centros, el CIRPA, pero también los centros para adultos, deberían seguir profundizando. Han habido cambios muy positivos, otras cosas nos siguen preocupando, pero esta es la clave, es seguir profundizando, no tanto en el agravamiento de penas y aumentar los sistemas de represión, sino en poder brindar oportunidades reales, integrales, que apunten en la dirección correcta, en la dirección de solucionar los problemas de seguridad. Para después de la pausa, ¿un centro de reclusión de esa naturaleza debe estar bajo la órbita del INAU o no? Me lo contesta luego. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del Correo Uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Estamos conversando con Federico Barreto de la Comisión No a la Baja de la Edad de Imputabilidad de los menores a 16 años. La pregunta planteada previo a la pausa era, bueno, este tipo de centros que persiguen fines muy loables, ¿deben estar bajo la órbita del INAU? ¿Deben ser organismos que estén por fuera? No recargar la tarea del INAU, que hace muy bien sus deberes en muchos aspectos, pero que acá tiene un talón de Aquiles muy duro, y no es de ahora, es desde su creación hasta la fecha. Estamos hablando de una institución que tiene muchísimas décadas de existencia en el Uruguay. Sin duda, como muchos saben, el INAU se encarga de muchísimas cosas, además de las casacunas, a los niños, digo, hay un montón de las madres embarazadas, adolescentes, digo, hay muchas tareas muy loables y que las hace muy bien, pero esto debe estar ahí. Exactamente. La legislación que crea el sistema de responsabilidad penal adolescente, el CIRPA, prevé que esto se convierta en un servicio descentralizado, es decir, por fuera del INAU. Esta es la intención, fue la intención de todo el sistema político. Es cierto, es una verdad que no se pudo cumplir esa decisión en este periodo legislativo. ¿En qué falló?
Eso creo que debería preguntárselo a los agentes de gobierno, ¿no? O por lo menos a los actores políticos, al Frente Amplio, a los distintos partidos políticos. Nosotros de la Comisión No a la Baja no tenemos un seguimiento tan concreto sobre este tema de la presencia en el INAU o no. Lo que sí consideramos es las características, la calidad que debe tener un servicio que atienda a los adolescentes en conflicto con la ley y sobre todo cuando se los institucionaliza con la privación de la libertad, ¿no? No hay algo tan importante como esto, ¿no? Como bueno, quitarle la libertad a un adolescente, específicamente en este periodo tan importante para la vida, en donde los adolescentes construyen su identidad, en donde su cerebro es como una esponja, ¿no? Que absorbe todo lo que le transmite su contexto. Entonces, bueno, cuando institucionalizamos a un adolescente, cuando lo ponemos en un contexto de privación de libertad, es imprescindible, es absolutamente importante que lo que se haga en ese tiempo tan valioso que tenemos con estos jóvenes, con estos adolescentes, sea apuntar hacia oportunidades reales. Pero por ahí de repente está también la crítica, porque se dice, bueno, como decíamos hace un instante, violaciones a los derechos humanos en algunos casos, con golpizas, con excesivas medidas de severidad para poder contener a estos jóvenes, pero las políticas de estímulo, porque no es fácil hacer que un joven estudie, que se forme, que trabaje, que adquiera valores culturales o principios. Hay muchas horas de ocio, vienen de contextos sociales muy críticos la mayoría, prácticamente algunos llegan con apenas saber leer y escribir, lo que no necesariamente conduce a la cultura. Esta no es una frase mía, es de Alejo Carpentier, un escritor cubano y muy valioso y que tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo se hace para cambiar ese cuadro de situación? Porque algo está fallando. Sin duda, hay una frase de Nelson Mandela que a mí me encanta, que es: no hay mayor revelación del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Y vaya si nosotros tenemos que seguir trabajando en este tema aquí en Uruguay, con la juventud en general, con la infancia en general, pero sobre todo con estos adolescentes que están ahí, en el borde de lo que son los sistemas formales del Uruguay. Claramente, como tú decías, estos jóvenes que hoy están en contexto de privación de libertad tienen niveles educativos muy por debajo del promedio, muy por debajo, en algunas situaciones muy preocupantes. Por eso decía yo hace un ratito, no son segundas oportunidades, en muchos casos son primeras oportunidades de estudio, de trabajo. Es la primera vez que el Estado, en estos contextos de privación de libertad, está teniendo una oportunidad de hacer algo con estos adolescentes. Bueno, sin duda es un momento crítico para esas vidas, pero también para toda la sociedad. Pero miremos el modelo que se está aplicando no está cumpliendo con esos cometidos. Y esa es una crítica válida porque los resultados lo demuestran. Es decir, hay un alto poder de reincidencia en la vida delictiva de muchos de los jóvenes que cumplen su condena y salen, y a veces ese camino de salida, esa ruta de salida para volver a la sociedad no los devuelve preparados para hacer un cambio real y efectivo. ¿Por dónde pasan esos cambios? Porque ustedes como comisión están estudiando muy a fondo este tema. Absolutamente. Las organizaciones, como te decía, vienen trabajándolo desde antes de este intento de plebiscito y seguirán haciéndolo, porque este es un tema que obviamente le quita el sueño a muchísimas organizaciones, a muchísimos uruguayos. Como te decía, nosotros creemos que el camino es seguir haciendo muchas de las cosas que ya se están haciendo bien en el CIRPA, en el INAU, apostando a inserción en el mundo del trabajo de estos adolescentes, a poder enseñarles que es posible una vida en donde la única forma de conseguir algo de plata no sea atentar contra la vida o la integridad física de una persona, sino de que los caminos de la vida, su inserción en la comunidad, tiene que ser a través... Pero ¿cómo son los estímulos? ¿Cómo se provoca el ingreso, por ejemplo, a un nivel educativo o a la formación para el mundo del trabajo? ¿Están las herramientas dadas hoy o es una crítica que se le debe hacer a todo el sistema en su conjunto? Que no lo ha provisto de los instrumentos adecuados para que los fines que se persiguen, loables, no se alcancen. Es una crítica que nosotros haremos hasta el último de los días, pero subrayando que muchas cosas se han hecho bien y que muchas cosas siguen estando en el debe. Nosotros, bueno, consideramos que obviamente los centros de privación de libertad tienen que ser escuelas, tienen que ser centros donde se capacite a estos adolescentes para el trabajo, donde no aprendan cómo robar un auto o cómo manejar un arma, sino que aprendan cómo poder ser buenos obreros de la construcción, donde puedan empezar a hacer sus pasos para tal vez ser maestros, tal vez ser médicos. Esos son los caminos que podemos darle a estos adolescentes. Caminos donde ellos puedan insertarse efectivamente en sus comunidades, donde puedan hacer algo para el barrio, donde se sientan parte de algo. Esto es absolutamente importante. Donde puedan construir su identidad en función no solo de, bueno, mirá qué malo que soy, mirá cómo soy el más malo del barrio, sino cómo puedo efectivamente ser un compañero de trabajo, un buen compañero de trabajo, un buen colega de estudio, y creo que esas son las oportunidades que son el objetivo fundamental de este tipo de sistemas, poder tomar a estos adolescentes y poder enseñarles que otro tipo de vida es posible. Quiero plantear la siguiente hipótesis, como hipótesis de trabajo y como un elemento que puede ser real.
Se llega al 26 de octubre, se conocen los resultados y a la mañana siguiente se sabe que se aprobó la baja de la edad de inimputabilidad. ¿Cómo se paran frente a esa realidad? Obviamente las evaluaciones sobre los resultados por la positiva. Es una tesis negativa, probable, dije, posible, no quiere decir que sea así, pero me refiero a que hay que plantearse en un escenario como ese. Sin duda, nosotros estamos empezando a realizar las evaluaciones para el día después, tanto si la reforma constitucional efectivamente se concreta o no. Ambos casos a nosotros nos siguen dejando con tareas pendientes, a todas las organizaciones. Tanto si la reforma constitucional se aprueba y cambia el marco legal en el Uruguay, obviamente para nosotros será un objetivo dar seguimiento a cómo se implementa ese sistema y poder seguir manifestando nuestra oposición. Hay quienes dicen que puede ser, en el caso de que se cambie, una decisión que sea inconstitucional, que sea declarada inconstitucional al día siguiente, producto de las convenciones que Uruguay tiene firmadas con el mundo entero en materia de derechos humanos, Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otras, para citar algunas. ¿Recorrerían ese camino si fuera necesario? Nosotros lo que, sin duda, no es tanto la inconstitucionalidad lo que nos preocupa, porque en realidad lo que estamos haciendo es reformando la Constitución, sino en realidad el lugar en el que Uruguay queda parado ante la comunidad internacional, pero también ante toda la academia que ha trabajado sobre este tema, sobre los sistemas de responsabilidad penal en el Uruguay. Sin duda retrocederíamos varios casilleros en términos de la mejor tradición del Uruguay, de la defensa de los derechos humanos, del respeto por los sistemas de justicia, por el Estado de Derecho. Sin duda que vamos a tener mucho más trabajo si esta reforma se aprueba, porque bueno, tendríamos que empezar a recorrer los caminos de recurrir a los organismos internacionales. Exacto, de hecho, eso le iba a plantear. Hay muchos organismos de Naciones Unidas que están cuestionando, o por lo menos han puesto un ojo crítico sobre la posibilidad de que el Uruguay tenga una normativa de esta naturaleza. Sin duda, recordemos algunas de las organizaciones que han planteado su oposición a este tipo de reformas constitucionales que bajan la edad de imputabilidad. Naciones Unidas, el Sistema de Naciones Unidas, UNICEF, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura. O sea, son muchísimas las organizaciones internacionales, pero también nacionales, que están poniendo el ojo sobre este intento de reforma constitucional con honda preocupación. Este es un tema que no solo le preocupa a los uruguayos, sino que está toda la comunidad internacional dándole seguimiento a este tema con honda preocupación e intentando informar al Uruguay para que los ciudadanos, las ciudadanas, puedan reflexionar este tema a fondo. Es importante que el 26 de octubre, cuando decían si poner la papeleta por el sí o no poner la papeleta, lo hagan informadamente. Lo que nosotros consideramos... ¿Qué le dice usted a doña María, para hablar de un caso típico, o a don José, que viven a veces el temor de la inseguridad, de esas organizaciones delictivas que además operan en barrios de contexto socioeconómico muy bajo y que tienen el temor influyendo sobre los demás para poder operar, el miedo que le causa al otro, de que no voten esa norma? Cuando ellos sienten una inseguridad muy profunda, un temor a que salen a comprar al almacén lo necesario para el día y pueden ser robados, golpeados, asaltados, o se pueden meter dentro de su casa, y ese miedo es un miedo que se siente en la piel. ¿Me lo contesta por la pausa? La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley el servicio postal de cartas y paquetes constituye un servicio público nacional. El Estado, a través de Correo Uruguayo, debe garantizar que los servicios postales sean accesibles a la población de manera continua y eficiente. Aquellos usuarios que contraten un servicio postal a prestadores informales son responsables subsidiarios de las infracciones que estos cometan. Conoce más en impo.com.uy/correo. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del Correo Uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El Correo Uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana,
tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Estamos conversando con Federico Barreto de la Comisión No a la Baja de la Edad de Imputabilidad y le preguntaba por el miedo real. El miedo real de la gente, sobre todo a las personas ya mayores, que sienten ese temor de ser asaltados, de ser robados, de ser golpeados, de que se les metan dentro de su casa, especialmente aquellos que viven en contextos socioeconómicos críticos. No es fácil llegarle con un mensaje de decirle, mire, no vote esto, porque el miedo lo tiene en la piel. Sin duda, nosotros hay algo que no hacemos es cuestionar o negar ese sentimiento de inseguridad. Consideramos que es legítimo que las uruguayas, los uruguayos reclamen más seguridad y protejan ese valor tan esencial que es la vida en muchos casos o la propiedad en tantos otros, como es el caso de las rapiñas. Pero lo que nosotros intentamos transmitir es que esta no es una solución a sus problemas de seguridad, sino de que probablemente dentro de 5 o 10 años estemos con problemas agravados por este tipo de reformas. Sin duda que hay mucha indignación. Yo tiene miedo que haya un corrimiento hacia abajo, es decir, que los menores delincuentes vayan de los 15 a los 10 años. Ha habido casos, y se ven, de jóvenes menores de 15 años y hasta de niños participando en episodios delictivos. Exactamente, lo que ha demostrado la experiencia internacional es que esos adultos que utilizan adolescentes para cometer determinados crímenes, bueno, una vez que se corre la frontera de la imputabilidad de los 18 a los 16 años, bueno, es muy probable que estos adultos vayan a buscar a jóvenes de 14, de 15 años y tal vez dentro de 5 o 20 años estemos rediscutiendo el sistema penal para bajar la edad de imputabilidad aún más. Ese es el camino que creemos no se debe recorrer, porque es a lo que lleva. Además, pensemos en cuáles son el tipo de cosas que puede aprender un adolescente en contexto de privación de libertad por tantos años. Nosotros no solo estaríamos condenando tal vez a jóvenes de 14, 15 años, sino también a esos jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal con penas tan largas de hasta 10 años. Cuando un joven de 17 salga con 27 años a la calle, nosotros podríamos preguntarnos si saldrá con ganas de insertarse en su comunidad, de poder salir a trabajar, a estudiar, o probablemente con mucha más furia, aprendidas muchas más cosas de un conflicto, de un contexto de conflicto con la ley. Entonces, bueno, nosotros lo que planteamos es que esta medida concreta, esta reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad, no solo no va a traer una solución a nuestros problemas de convivencia, sino que probablemente agrave nuestros problemas. Y esto es algo muy importante. Sí, pone en foco en un aspecto importante. Estamos hablando de los menores que pueden ser infractores y se aprueba esta norma, estar retenidos, pero no estamos hablando, y creo de un lado y del otro, de cómo atacar que eso no pase en las zonas de contextos más críticos. Ha habido muchas políticas sociales, pero a veces el resultado no nos arroja una relación del esfuerzo que se hace contributivo por parte del gobierno en todas las políticas que diseña, con lo que se recoge con estos jóvenes infractores y aquellos que se les denominan los ni estudian ni trabajan. ¿Qué está pasando? Sin duda, cuando se piensan los sistemas de responsabilidad penal, deben ser pensados desde su integralidad, no solo pensando en el joven o el adulto que entra a una cárcel. No el que va solamente a delinquir o potencialmente delincuente, sino por qué llega a la delincuencia. Exactamente, bueno, y es algo que nos preocupa hondamente. De hecho, algo que solemos recordar es que estos jóvenes, que hoy parecen ser la causa de los problemas de inseguridad en el Uruguay, son esos jóvenes que en 2002 tenían pocos años, eran niños cuando en el Uruguay el 66% de los niños nacían debajo de la línea de pobreza. En aquel momento parecía que poca gente se preocupaba, hoy parecen ser la causa de los problemas de inseguridad. Entonces, cuando pensamos este tema desde su integralidad, tenemos que pensarlo desde sus causas, desde sus consecuencias, de cuál es la raíz de estos problemas. Yo a veces en las charlas planteo, el problema de los adolescentes en conflicto con la ley son tan solo el fruto de un problema, el fruto de un árbol que es profundamente adulto. Ahora, 10 años de experiencia con programas sociales que atendieron justamente la emergencia social en primer lugar, con ayudas económicas, con rutas o vías de salida, no han arrojado los resultados esperados porque estamos discutiendo este tema. Ya no es, por ejemplo, la falta de trabajo, que era el gran denominador común de otras campañas electorales, o la inflación u otros temas, sino que ahora es la inseguridad y la educación. Los dos elementos que vertebran esta discusión electoral, fundamentalmente en Uruguay, pasan por esos dos lados.
y son dos elementos que son vasos comunicantes. ¿Qué está pasando? Sí, será importante reflexionar sobre estos problemas, ¿no? Nosotros sabemos, además, que el 90% de los jóvenes ingresan a su primer trabajo a través de redes de contactos, no a través del estudio, no a través de su currículum de estudio, no a través de experiencia de trabajo, sino a través de contactos personales. Entonces, bueno, cuando nosotros reflexionamos sobre estos temas y decimos a veces con tanta facilidad, bueno, ¿por qué no estudian, por qué no trabajan en vez de salir a delinquir? Tenemos que reflexionar a fondo sobre la vida de esas personas, sobre su niñez, sobre su infancia, sobre su adolescencia y sobre qué espera el Uruguay de ellos, qué oportunidades le da verdaderamente el Uruguay a esos jóvenes a los que hoy le achaca y le utiliza como chivo expiatorio de los problemas de seguridad en el Uruguay. Hay problemas aún muy graves, digamos, los índices de desempleo en los jóvenes son todavía los más altos, tenemos todavía desafíos enormes en términos de educación y sin duda nosotros de la Comisión No a la Baja ni defendemos ni atacamos el gobierno, pero lo que sí planteamos son muchísimas de estas banderas, de seguir avanzando en términos de estudio, en seguir combatiendo el desempleo juvenil. Han habido reformas que avanzan en ese camino, pero si seguirán pendientes aún muchísimas tareas en el Uruguay que hacen a la infancia, a la adolescencia, a la juventud. Y son procesos que obviamente deben ser de largo aliento, deben ser políticas de Estado. No basta compromisos de 5, 10 años. A eso quería apuntar. Las organizaciones sociales, si bien tienen cierto respaldo de los sectores políticos mayoritarios en el país, pero van por una vía y a veces el sector político camina por otra. Más allá de las familiaridades ideológicas o de las simpatías de un lado o del otro, uno tiene la sensación que las organizaciones sociales están en la tarea de la hormiguita, en el día a día, pero el sistema político va por otro sitio. ¿Qué está pasando también en esa materia? ¿Por qué no hay voces y oídos que escuchen y que resuelvan y que vertebren soluciones más allá de los intereses de chacrita partidaria? Esta ha sido la tarea histórica de las organizaciones sociales, hacer ese trabajo de hormiga, estar en territorio, estar trabajando con la gente mano a mano, no tal vez desde el ejercicio de políticas públicas centrales, sino atacando los problemas desde su raíz. Y es por eso que las organizaciones sociales ejercen tanta presión sobre el sistema político y es saludable que en las sociedades democráticas esto suceda de esta forma. Más saludable sería que el oído escuchara, escribiera y resolviera con sin duda, políticas en la práctica. Y consta en la historia. ¿Qué es lo que le pasa al ciudadano uruguayo? Siente que a veces el político va por un lado y la sociedad va por otra y los problemas reales, concretos de la gente van en una dirección totalmente distinta y son hasta ignorados. El tema de la inseguridad y de la educación, de alguna manera, está teñido con esos colores. ¿Usted lo siente así, lo ve así, lo percibe de esa forma? Sí, siempre poniendo en la balanza el equilibrio. Creo que muchas cosas sí han sido conquistadas a través de la presión de las organizaciones sociales, de la gente en la calle, en las organizaciones sociales, trabajando, presionando, pidiéndole, reivindicando ante el gobierno determinadas modificaciones en el sistema legal, pero también en la prioridad política que se le da a algunos temas. Han habido avances, han habido conquistas, pero siguen sin duda quedando un montón de temas pendientes en los que es necesario que la sociedad siga presionando, siga reclamando al sistema político y obviamente es imprescindible, es necesario que el sistema político escuche a las organizaciones sociales, escuche el mensaje de las organizaciones que trabajan con la gente día a día, independientemente de los avatares políticos, en su compromiso inquebrantable por una sociedad más justa, una sociedad más solidaria. Para ir rematando este encuentro, hay que orejear, como en las cartas, cuál es el pulso real de la intención de voto de la gente. Hoy, la comisión que apoya la baja de la edad de imputabilidad ha de alguna manera impulsado y ha reflotado la idea de que eso se concrete con la decisión de los uruguayos en las urnas. Incluso un candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou, ha dicho que junto con las listas que apoya su corriente de opinión va a ensobrar el sí. Pero ¿cómo, en este juego de las encuestas, cómo ustedes ven la posibilidad real de que el mensaje que quienes hoy son sus adversarios se concrete en la realidad, o que el suyo, el de ustedes, pueda de alguna manera neutralizar ese mensaje y sean quienes obtengan finalmente, bueno, una reflexión de la gente que no apoye una norma de esa naturaleza? ¿Cómo ven eso? ¿Qué posibilidades reales hay que se concrete? Lo que vienen reflejando las encuestas desde un tiempo a esta parte, por lo menos de un año a esta parte, es que cuanto más informada está la población sobre qué implica bajar la edad de imputabilidad, sobre sus consecuencias reales, más le dice no a la baja. Y eso es lo que vienen demostrando las encuestas. A medida que hemos llevado adelante una campaña de información, de diálogo, de debate con la gente, yendo a las ferias, a los centros de estudio, a los centros de trabajo, a explicar qué implica reformar la Constitución para bajar la edad de imputabilidad y las consecuencias que traería, consecuencias que no solucionarían los problemas de seguridad, sino que agravarían el problema. Bueno, ha sido esa información la que ha hecho que los uruguayos cada vez tengan menos intención de voto. ¿Ustedes tienen la percepción real de que el 26 de octubre
esa reforma no se concreta. Nosotros estamos convencidos que en octubre más Uruguay allá no baja. del deseo natural que puede tener, ustedes trabajan por una línea de acción, los datos que tienen objetivos manejan eso. Nosotros, es como te decía, o sea, el hecho de que cuanto más informada esté la gente, más en contra está de la baja de la imputabilidad, para nosotros es algo que nos reanima en nuestro esfuerzo de seguir dialogando hasta el último de los días, hasta el 26 de octubre, con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, y estamos convencidos que este es el camino, que valió la pena haber dado el debate, valió la pena haber discutido estos temas a fondo, y efectivamente, cuando dialogamos con la gente entiende que esta no es una solución que se acompase con la mejor tradición del Uruguay de respeto por los derechos, por el sistema de Estado de Derecho. Yo se lo planteo porque, como dijimos al principio de esta entrevista, este es un tema que es como subterráneo dentro de la elección, porque las campañas políticas tienen, de alguna manera, factores que dominan el escenario, la discusión y el debate político, en el cual este tema queda más en un segundo plano. Ha pasado en la elección anterior, incluso con la intención de derogar la ley de caducidad, que finalmente no se llegó porque quedó en un segundo plano. Más allá de eso, ustedes tienen esa percepción de que, de alguna forma, el debate político que ha encapsulado esto a un segundo plano, ¿les puede ser un factor conveniente? Yo no sé si hablar de conveniencia o no. Nosotros, tal vez algunas voces en el pasado decían la mejor campaña es esa campaña que no se hace. El hecho de que haya solo una papeleta, bueno, implicaba que iba a ser muy difícil lograr que el 50+1 de los sobres tuviera esa papeleta. Nosotros de todas formas decidimos que como organizaciones sociales, como gente con compromiso social, necesitábamos dar este debate, necesitábamos salir a informar a la sociedad y que, bueno, vote por sí, no ponga la papeleta y vote por el no. Es importante que sea un voto a conciencia. A conciencia, que sea un voto que fruto de la reflexión, fruto de la lectura de la propuesta y bueno, de pensar en su integralidad las causas de estos problemas y las consecuencias. ¿Han tenido apoyo los partidos políticos que están de acuerdo con su tendencia? Me refiero sobre todo al Frente Amplio. Hay un sector del Partido Nacional que lidera Jorge Larrañaga, que también ha decidido no apoyar la baja de la edad de imputabilidad. ¿Han tenido sintonía con ellos? ¿Han tenido apoyos concretos? Sí, tenemos compañeros de todos los partidos políticos que están día a día trabajando por el no a la baja. Ballistas no a la baja del Partido Colorado, Blancos no a la baja del Partido Nacional, la Juventud del Partido Independiente, pero también el candidato a presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, lo ha repetido incansablemente. La baja de la edad de imputabilidad es un mamarracho jurídico, lo ha dicho con estas palabras. Y en el Frente Amplio, obviamente, muchísimos compañeros de las distintas juventudes, pero también representantes político-partidarios, han planteado esta bandera, han planteado que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución. O sea que la comisión que ustedes tienen integra todas esas voces, sin importar la pertenencia partidaria. Absolutamente, y es nuestra intención también. Es nuestra intención poder demostrar al Uruguay que este no es un tema que tenga una representación político-partidaria, sino que en realidad es importante que, independientemente de qué votemos, reflexionamos sobre estos temas a fondo. Y es por eso que gente de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, de la Iglesia, de la Universidad de la República, de las organizaciones de voluntariado como Techo, como los Boy Scouts, todas las organizaciones sociales que se han tomado algunos minutos, algunos días para discutir a fondo este tema, se han declarado por el no a la baja. Al día de hoy no hay una sola organización social que considere que la baja de la edad de imputabilidad es una buena propuesta para el Uruguay. Todas las organizaciones del Uruguay dicen no a la baja de la edad de imputabilidad. Y hasta aquí, amigos, esta edición especial de Miradas desde el Sur, con este segundo elemento presente en la elección nacional, un plebiscito donde los ciudadanos tendrán, como siempre, la última palabra.